Bien, agradecemos al doctor Miguel Ángel Lara, quien nos hace favor de conversar con nosotros sobre el tema de pues, la democracia y su medición posible, en este caso no en el mundo en particular, que es muy interesante, por supuesto, pero con un enfoque a Latinoamérica. Gracias, doctor Miguel Ángel. Encantado, Leonel, de estar contigo. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias. A ver, ¿cómo podemos medir a la democracia cuando lo que hemos estado acostumbrados es que se mide, digamos, lo que es datos duros, lo que es la ciencia dura que se le llama, ¿no? Y medir temas un poco subjetivos o muchos subjetivos como las cuestiones democráticas, de repente cuesta trabajo entender que se puede. Sí. ¿Nos puede decir en general cómo es que se puede medir la democracia y después cómo está la medición en nuestro continente? Claro, pues yo diría que lo primero que tenemos que hacer es partir de una definición de democracia para saber qué es lo que queremos medir. Todos, muy buena parte de nosotros identificamos la democracia con la celebración de elecciones libres y limpias. Y la democracia sí es eso, pero es un poco más que eso. La democracia también tiene que ver con ciertas libertades civiles y políticas fundamentales y con un Estado de Derecho entendido como una ley, una constitución y unas instituciones que nos aplican a todos por igual. Entonces, es esta conjunción de aspectos, de libertades, de leyes y de la práctica de ir a votar lo que podemos entender como democracia. Porque cuando nosotros, por ejemplo, vamos a votar, tiene que haber no solamente del día de la elección cierta integridad, sino un contexto donde podamos expresar nuestras ideas, contrastarlas, conocer la oferta política de varios partidos políticos, que estos partidos políticos tengan acceso equitativo a radio y a televisión, que puedan hacer campaña en libertad sin temor a ser, digamos, encarcelados o perseguidos como en Nicaragua, como en Venezuela, como en Cuba. Y en fin, es todo este arreglo lo que entendemos por la democracia. Y nosotros en IDEA Internacional, que es la organización en la que yo trabajo, medimos la democracia a través de 116 indicadores empíricos distintos. Estos los agrupamos en ciertos componentes, en ciertos atributos, y en esos podemos medir cosas que van desde la limpieza de las elecciones hasta la independencia del poder judicial, que es fundamental en una democracia, hasta la igualdad de género, pasando por libertad de expresión, libertad de asociación, en fin, todos estos aspectos deseables, ¿no? En un régimen político y que constituyen la democracia. Ahora bien, pues a partir de estos 116 indicadores, nosotros pues tenemos un comparativo de 165 países en el mundo y en ellos es los que pues, otorgamos una calificación para saber si un país está teniendo un bueno, mediano o bajo desempeño en los distintos componentes. Ahora, para contestar tu pregunta, en América Latina, pues yo creo que depende mucho de cómo vemos el vaso, ¿no? Si lo queremos ver medio lleno o medio vacío. Siento que hay cosas positivas y cosas negativas a lo largo. Lo primero que tenemos que ver es un examen histórico. Si nos parábamos en medio de América Latina en 1976, que es más o menos cuando empezamos a medir las cosas, pues era casi una práctica totalidad de dictaduras. Todos los países, o casi todos los países de la región, eran dictaduras militares, gobiernos militares o de partido hegemónico. Solamente había 3 excepciones, que era Colombia, Venezuela y Costa Rica. Hoy el panorama ha cambiado drásticamente. Ahora no son 3 las democracias que son excepciones, sino que tenemos 3 que son los regímenes autoritarios, que son las excepciones, que es Cuba, que siempre lo ha sido, una dictadura, Nicaragua con Ortega y Venezuela primero con la tragedia de Chávez y después ahora la tragedia de Maduro. Entonces, si lo vemos a largo plazo, en América Latina estamos mejor. Es decir, hoy más gente vive en democracia. Si lo vemos en términos de población, en 1976, algo así como 8.5 de cada 10 latinoamericanos vivían en vivían en dictadura y el resto en democracia, y hoy esto se invierte. 9 de cada 10 latinoamericanas y latinoamericanos vivimos en democracia. Entonces, si lo vemos a largo plazo, vamos bien. Ahora bien,
Si nos enfocamos nada más en los últimos 10, 15 años, pues hemos vivido algunos retrocesos. Si nos vamos a 2007, hace 15 años, veíamos que el único país completamente autoritario en la región era Cuba, pero ahora en los últimos años se le ha sumado Nicaragua y Venezuela. Ya hay debilidades en otros países en términos de desarrollo democrático y amenazas a sus instituciones, ¿no? Podemos ver el caso de El Salvador, el caso de México, el caso de Brasil. Entonces, dependiendo de cómo veamos, así que a largo plazo, cuantitativamente estamos mejor, aunque los últimos 10, 15 años han supuesto unos retos. Otra cosa es la calidad de esta democracia, ¿no? Nosotros en IDEA medimos 3 grados de desempeño, un desempeño alto, con puntajes altos en todos estos atributos que escribí, desempeño medio con puntajes medios y desempeño bajo con puntajes bajos. Bueno, en América Latina, digamos que es una región de democracias medias. El único país que tenemos con desempeño alto es Uruguay y casi Costa Rica, que está en la rayita, y después la gran mayoría de países son de desempeño medio. Y finalmente en desempeño bajo tenemos a El Salvador, Guatemala y Paraguay. Entonces, falta profundizar la democracia en la región. Otro reto importante es que yo decía que la democracia son muchos componentes, muchos atributos, elecciones limpias, integridad en los medios de comunicación, independencia del poder judicial, parlamentos efectivos, partidos políticos fuertes, etcétera. Pero ha habido áreas en las que hemos tenido más avances que en otras. Por ejemplo, en elecciones limpias, la región ha tenido un avance muy significativo en estos últimos 45 años, ¿no? Desde que estoy empezando a contar. Hace 45 años había países donde no se celebraban elecciones o donde las elecciones se organizaban, pero solamente había un partido o un candidato. O si existían otros partidos políticos, los otros partidos políticos no tenían posibilidad de llegar al poder. Y eso es fundamental en una democracia, porque en una democracia es fundamental que los ciudadanos podamos cambiar de opción, podamos corregir nuestros errores. Si no, no sería democracia. En democracia, cada 3 o 5 o 4 o 6 años, dependiendo del término en cada país, pues bueno, vamos y votamos, decimos, no nos gustó lo que hizo esta señora o este señor, y lo cambiamos. O nos gusta y mantenemos el partido. Y eso es fundamental en una democracia. Y si eso no existe, no podemos llamar a un régimen democrático. Bueno, América Latina ha avanzado mucho en tema de elecciones limpias. México, donde está usted situado, es un digno ejemplo de eso, donde el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, es una referencia internacional en calidad de celebración de elecciones, pero ha habido otras áreas en la región que no han tenido tantos avances. El Estado de Derecho, por ejemplo. La independencia judicial es débil, la lucha contra la corrupción es débil, los avances en materia de igualdad de género también son débiles, ¿no? Y son áreas que se tienen que profundizar en la región para tener democracias más fuertes y consolidadas. Es que en este recuento, dijéramos, geográfico, uno revisa sucesos de la historia reciente y dice uno cómo le puede dar calificación positiva a países donde el presidente se presenta con los soldados y el ejército a la Asamblea Legislativa, como fue en El Salvador. ¿Cómo puede haber una democracia calificada positivo cuando hay una pareja presidencial que está eternizada en el poder en Nicaragua? Cuando se va y regresan las familias presidenciales de Zelaya y ahora la nueva presidenta de Honduras. Cuando en Perú, antes de Castillo, hubo un proceso donde hubo 5 o 6 presidentes en un tiempo pequeñísimo, ¿no? Cuando hay países donde se persigue a todo aquel que habla diferente, donde un presidente como Evo Morales pierde un referéndum e inventa que le hicieron golpe de Estado. Ante todo este panorama tan gris, cuesta trabajo decir que la América Latina califica positivo. Bueno, a ver, yo lo que decía es que si nos comparamos con hace 45 años, Sí, claro, ¿no? Que es cuando empieza más o menos la tercera ola de la democracia en América Latina, que es toda esta serie de
de transiciones de regímenes militares o de partido hegemónico a democracias. Si nos comparamos con eso, estamos infinitamente mejor. O sea, recordemos que en la dictadura militar en Argentina se quemaban libros, ¿no? Como los nazis lo hacían en los años 30 en Alemania. No existían elecciones. En Chile, por ejemplo, estaba Pinochet, donde los únicos procesos de elección que hubo, recordemos que Pinochet llegó al poder a través de las armas, ¿no? Dándole un golpe y asesinando a Salvador Allende. Y cuando estaba en el poder organizó 2 o 3 referéndums revocatorios o ratificatorios, donde solamente existía una papeleta con una pregunta muy sesgada que decía, ¿está usted de acuerdo en ratificar el mandato de nuestro líder porque solo así se asegurará la dignidad del país ante las amenazas del exterior? Y la pregunta sí estaba marcada con una bandera de Chile, ¿no? Yo creo que de ahí a hoy hemos avanzado mucho. Sí, por supuesto, ha habido retrocesos. Lo que mencionaba en El Salvador es gravísimo. Es gravísimo que el presidente Bukele haya invadido la asamblea con militares. También es gravísimo que haya impuesto a sus incondicionales en la Corte Suprema y que estos incondicionales hayan permitido la reelección. La reelección es un tema de mucho cuidado. Los sistemas políticos necesitan oxigenarse y mientras más una persona está en el poder, mientras más años, mientras más términos, más poder acumula y más difícil es para otros llegar al poder, ¿no? Es lo que decía que es fundamental en una democracia, poder cambiar de parecer y que ese poder de cambiar de parecer no sea perseguido, ¿no? Que no sea intimidado por el Estado, ¿no? Perseguido por el gobierno y sus fuerzas policíacas, militares, fiscales, etcétera. Hay muchos otros casos preocupantes, ¿no? Además de Bolivia y El Salvador. En México se ve una visión centralista de control de las instituciones, de ataque a las mismas a través de reducirles presupuesto, campañas sistemáticas de descrédito, diciendo pues simplemente datos que no son hechos, datos que son mentirosos y tendenciosos. Vemos también en Brasil con Bolsonaro, como también hay esta vocación autoritaria. Bueno, Nicaragua, pues qué decirlo, ¿no? Con Daniel Ortega, que lleva eternizado en el poder, él y su esposa desde el 2006, donde el año pasado encarcelaron a los 7 candidatos presidenciales, pues así como, ¿no? O sea, hay señales muy graves, ¿no? Pero también haciendo el balance, la democracia, bueno, sigue siendo la forma legítima de acceso al poder y además la democracia, hay que decirlo, es resistente. Una vez que la población, que la gente probamos la libertad, el poder estar en un espacio como el tuyo y hablar en libertad, no ir al radio, ir a la televisión, escribir un artículo en un periódico o en un blog, participar en un chat, en un foro, en Twitter, salir a las calles y levantar la voz contra la violencia contra las mujeres o contra la falta de medicamentos de los niños, etcétera. Todo esto es la democracia en ejercicio. Y una vez que la ciudadanía la prueba, pues no la deja ir tan fácil. Por eso los tiranos recurren a las armas, a la presión, a la coacción y a la intimidación. Ok, oye, para terminar, doctor, si me permites, es un tema que, por supuesto, la que te voy a preguntar implicaría mucho, pero ¿tú qué me puedes dar tu opinión sobre la dispersión que hay de las fuerzas políticas? Estoy hablando sobre todo de las segundas vueltas, ¿no? O sea, que el resultado de las segundas vueltas, a propósito de una dispersión muy grande. Pongo el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Que había, si no me equivoco, 13 candidatos presidenciales y los partidos terminan pasando la segunda vuelta con 14 contra el que tuvo 12, ¿no? Y luego el que queda en segundo lugar, o por ejemplo el presidente de Costa Rica, que a los inicios el presidente electo, presidente de Costa Rica, que al principio del proceso tenía 5 o 6%, califica la segunda ronda con muy poquito. Es decir, las segundas vueltas terminan siendo la solución, o ahora el problema ya no está en la segunda vuelta, sino en la primera vuelta, porque los pleitos han sido muy grandes. Te acordarás de Bolivia, por ejemplo, perdón, en Ecuador, ¿no? Donde hubo un problema entre el hoy presidente
se discutió con el candidato del movimiento indígena quién era el segundo lugar. Entonces, ¿qué calificativo le podemos poner a este tema de las segundas vueltas? ¿Sirven para la democracia? A ver, yo creo que hay muchos temas aquí en lo de la segunda vuelta. Disputas por ganar una elección, desafortunadamente en nuestros países que carecen de madurez democrática, siempre las va a haber, o siempre va a haber un político que sin elementos diga que hubo fraude, ¿no? Para justificar que perdió una elección. Entonces, este tipo de disputas, y más cuando el margen es poco entre el primero y el segundo, o el tercero y el segundo, se van a dar en primera vuelta o en segunda vuelta, ¿no? Entonces, ahí no, yo diría que no hay ventajas o desventajas. Una ventaja de la segunda vuelta es que al ganador o la ganadora le da más legitimidad, porque digamos, ¿no? En el caso de Costa Rica, otros, en la primera vuelta nada más obtienes 20 y tantos por ciento, 30 y tantos por ciento. En la segunda vuelta, quien gane necesariamente va a obtener 50 más 1 o 60, etcétera, lo que le da mayor apoyo popular y mayor legitimidad a su victoria. Esa es una ventaja. Otra ventaja que yo pensaría en la segunda vuelta, hay que remontarnos al 2002 en Francia. La elección entre Chirac y Le Pen. Le Pen, el papá del actual Le Pen, ¿no? Del Frente Nacional. Esos dos pasaron a segunda vuelta y se causó alarma, porque Le Pen era y es un radical que estaba en contra de la Unión Europea, que estaba en contra de la integración, acendrado nacionalista que estaba en contra de los derechos de los migrantes, con una retórica francamente racista. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? Pues la gente, y yo quiero creer que la mayor parte de la población, cuando tiene suficiente información, cuando puede discutir, pues actúa, razona y vota bien. ¿Qué hicieron? Se espantaron de que esa amenaza racista y xenófoba llegara al poder y votaron todos por Chirac, y Chirac ganó con 82% contra 18% de Le Pen, ¿no? Es algo muy parecido, perdón que te interrumpa, a lo que pasó con Castillo y Fujimori. La gente se fue con Castillo, muchos, porque decían no queremos regresar al fujimorismo, ¿no? Entonces, termina ganando no el que trae, digamos, en sí mismo mayor afecto, más bien el que logra capitalizar los odios, corajes o temores contra la otra opción. Bueno, pero es que eso también puede ocurrir en sistemas que no tengan la segunda vuelta, ¿no? No, Este es el llamado voto útil. Entonces, claro. yo creo que más que tener una discusión sobre la segunda vuelta o no, hay que ver los mecanismos por los cuales los partidos políticos eligen candidatos y candidatas. Vemos cómo Trump, que es un impresentable, es un misógino, es un xenófobo, es un corrupto, llegó, ¿no?, a ser candidato del Partido Republicano y presidente en Estados Unidos, porque el Partido Republicano quiso subirse a su popularidad como hombre de negocios en lugar y por sus estridencias, en lugar de irse por perfiles más moderados, con más experiencia, con más respeto por la ley, con más respeto por las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces hay que pensar como que en los filtros previos, ¿no? Y cómo involucrar quizás más a la ciudadanía y tener un debate más informado, y que las redes sociales, por ejemplo, y los medios no privilegien a aquellos que tienen la voz más alta y profieren falsedades e insultos que normalmente venden más encabezados, sino ser equitativos y dar la voz a todos, a los que saben y a los que no saben, a los que gritan y a los que no gritan, ¿no? Sí, que no sean los decibeles los que definan por el rumbo, ¿no? Exactamente. Por último, ¿cuál sería, en consecuencia de lo que hemos platicado y también de lo que faltó platicar, si me permite, doctor, cuáles serían, digamos, como las tareas que debiéramos seguir en América Latina para perfeccionar nuestro sistema democrático? Dos o tres tareas fundamentales que como partidos, como gobierno, como instituciones electorales, como sociedad civil, como personas debiéramos, digamos, tener en la mira. Bueno, son muchas preguntas, pero por tiempo voy a decir, a ver, ¿qué podemos hacer como sociedad civil, ya sea como individuos ciudadanos, como vecinos, como familiares? Es cuando se presenten estas amenazas por sus decibeles o por sus amenazas a la democracia, bueno, salir y votar. Y especialmente cuando el terreno de juego no está nivelado, salir y votar masivamente. Convencer a tu tío, a tu tía, a tu vecino, a tu sobrino, a tus amigos, a tu novio, a tu novia, para salir y votar.
Otra cosa que podemos hacer como sociedad civil es adoptar una institución. La democracia tiene muchas instituciones. Puede ser un órgano electoral, pueden ser los medios, que puede ser un canal de televisión, una estación de radio, un blog, un periódico, y decir, bueno, yo lo adopto porque yo defiendo esta institución de la democracia, que es la libertad de expresión. ¿Cómo la adoptas? Bueno, pues puedes comprar una suscripción y con esos 1,000 pesos que pagas anualmente, pues estás financiando ese medio. Puedes defender cuando se ataca contra esa institución, si hay una calumnia y más en estos tiempos de posverdad, salir y decir, bueno, es que esto no es cierto, cuidar con las noticias que compartimos, más cuando las fake news. Y luego, otro ejemplo, ¿qué podemos hacer como instituciones electorales? Bueno, o los que trabajan en instituciones electorales. Creo que la educación cívica es fundamental y explicarle a la ciudadanía el valor de la existencia de estas instituciones. En el caso del INE, yo he estado en muchos foros y he dicho, he hablado de que, bueno, las urnas son transparentes. Todos los candados de seguridad en las papeletas, en las boletas, en la credencial del elector, en el registro electoral y los distintos comités de vigilancia que existen a nivel nacional, local y distrital, y cómo los partidos políticos pueden impugnar, pueden pedir actualizaciones y todo eso. Y cuando yo lo comento, ¿no? Esto, la insaculación es aleatoria y todo eso, la gente en muchos foros me dicen, oye, yo no lo sabía, qué bueno saber esto del INE o de los soples. Entonces, comunicar eso de manera muy franca, sencilla, amigable, ¿no? Todos estos candados que existen para asegurar que la gente vote en libertad, ¿no? Y lo que se ha logrado, cómo se ha avanzado desde los 80, 70, donde solamente un partido político pues controlaba las elecciones, porque controlaba el órgano electoral, pero además controlaba el financiamiento, estaba en el radio, estaba en la televisión de manera omnipresente, ¿no? Entonces, hemos llegado muy lejos desde allá y hay que cuidarlo, ¿no? Serían esas como 2 recomendaciones generales. No, pues te agradezco mucho, es muy interesante todo. A mí me llamó la atención esto último, de que dices que hay que adoptar una institución, se me hace verdaderamente interesante. Pues te agradecemos mucho, doctor, que nos hayas regalado estos minutos muy valiosos. Esperemos que pronto podamos tener nuevas conversaciones. Encantado, querido Leonel. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta la próxima. Hasta luego.